Bien, cuando hablamos de análisis de sistemas de control, eh, vuelvo y lo recalco, implica que nosotros vamos a, a establecer cómo es el sistema de control, ¿no? Cuál es su diagnóstico, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando se habla de análisis de sistemas de control, se revisan tres aspectos: la estabilidad del sistema. Segundo, la respuesta o el análisis de respuesta transitoria en el tiempo y en la frecuencia. Y tercero, el análisis del error en estado estacionario. Entonces, ese análisis en las etapas, ese análisis se realiza en los sistemas de control en dos momentos. El primer momento es una vez ya tenga uno el sistema y tenga la función de transferencia del sistema, entonces previo al diseño de controladores. ¿Sí? Cuando se hace previo al diseño de controladores, entonces nos va a permitir definir el diagnóstico del sistema, podemos decirlo a lazo abierto. O sea, ver cómo es el sistema sin control. Y ese análisis, en cierta manera, en ese primer momento, ¿sí?, nos permite definir especificaciones de diseño. Entonces, nosotros hacemos análisis de los sistemas de control en dos momentos. El primero, previo al diseño, o sea, del controlador, o sea, cuando tenemos ya el sistema instrumentado, su función de transferencia. Entonces hacemos el análisis del sistema a lazo abierto para ver cuál es su diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico definir especificaciones de diseño, y con esas especificaciones de diseño es que se realiza el procedimiento sistemático del diseño de la estrategia de control, ¿sí? Y el segundo momento, pues es ya el segundo momento en el cual se hace análisis de sistemas de control, es cuando ya se diseñó el controlador, ya pues, y digamos que lo implementamos, puede ser previamente simulado, pero digamos que se implementa sobre la planta, o sea, cuando se realimenta el sistema, y ahí se hace el análisis nuevamente de esos tres parámetros: de estabilidad, respuesta transitoria y error en estado estacionario. Entonces, en el segundo momento se hace el análisis del sistema de control, obviamente, bueno, aquí ya sería a lazo cerrado, ¿sí? ¿Para qué? Para verificar el cumplimiento de especificaciones, ¿sí? Entonces, el análisis de sistemas de control es muy importante para el procedimiento de diseño de control. Entonces, la estabilidad, la respuesta transitoria, el error, bueno, la estabilidad y la respuesta transitoria son herramientas de análisis exclusivamente de sistemas a lazo abierto, ¿sí? Entonces, o sea, se hace para sistemas a lazo abierto y a lazo cerrado, perdón, ¿sí? Y el error en estado estacionario, digamos que el error aparece cuando se realimenta el sistema. Entonces, el error en estado estacionario se realiza normalmente a lazo cerrado, ¿no?, asumiendo que el sistema inicialmente puede estar a lazo abierto. Entonces, lo que vamos a revisar a continuación es el análisis de sistemas de control, inicialmente teniendo en cuenta la estabilidad, ¿sí? Entonces vamos a definir lo que es la estabilidad, y a partir de la definición de la estabilidad vamos a revisar los criterios de estabilidad. En este caso, dos criterios de estabilidad absoluta, que son el criterio Ruth-Hurwitz para sistemas de control en tiempo continuo, y el criterio de Urey para sistemas de control en tiempo discreto. Y pues rápidamente, pues utilizando MATLAB, revisaremos criterios de estabilidad por lugar de las raíces, ¿sí?, gracias a la herramienta de MATLAB, y también pues el criterio de estabilidad de Bode, ¿no?, cálculo de márgenes de ganancia y márgenes de fase.
Y bueno, y después de revisar la parte de análisis de estabilidad, pues la idea es muy superficialmente, porque el análisis de respuesta transitoria ustedes ya lo han revisado desde señales y sistemas hasta modelado, entonces ahí simplemente muy superficialmente lo vamos a ver en el tiempo y en la frecuencia. Y finalmente, pues revisar lo que corresponde al análisis del error en estado estacionario. Una vez revisemos esos tres temas, pues ya entraremos a lo que es el diseño de controladores, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a revisar inicialmente pues lo que es la estabilidad, ¿no? En esta introducción definiremos lo que es la estabilidad de los sistemas en tiempo continuo. Básicamente vamos a hacer algún ejercicio de análisis de estabilidad por el criterio de Rutherford y vamos a hacer nuestro primer diseño de controlador. Basados en el criterio de estabilidad de Rutherford, vamos a diseñar un controlador basado en estabilidad, o sea, que es, digamos que, el primer controlador que vamos a diseñar y que vamos a simular. Y posterior a ello, pues haremos lo mismo, el criterio de estabilidad absoluta para sistemas discretos, que en este caso es el de criterio de Yuri, y el correspondiente diseño de controlador basado en estabilidad. Y la idea pues es tener a la mano la herramienta de MATLAB para mostrarles pues cómo se verifican estos controladores y tener nuestras plantillas que nos van a servir de aquí en adelante para el diseño de los demás controladores. Bueno, entonces inicialmente pues vamos a definir qué es estabilidad. Entonces la estabilidad pues es una característica que tienen los sistemas en general, ¿no? Los sistemas físicos. Entonces cuando pues, se revisó señales y sistemas, procesamiento digital de señales, un sistema es estable cuando es vivo, ¿no? Entonces cuando un sistema es vivo, pues un sistema es vivo cuando ante una entrada acotada responde con una salida también acotada. Ese es un sistema estable, vivo. Ante un estímulo acotado responde de forma acotada. Obviamente la estabilidad significa que si, por ejemplo, a un sistema le aplicamos un estímulo acotado, como puede ser, por ejemplo, un impulso unitario o un escalón unitario, ¿sí? Que sabemos que converge. Si su respuesta también converge, quiere decir que el sistema es estable. Es decir, digamos que en general un sistema es estable siempre y cuando la respuesta ante un estímulo acotado responde a la salida en forma convergente. Pero digamos que desde el punto de vista del control, pues ya la estabilidad es un poco más amplia, porque ya no solamente hay que verificar que un sistema sea estable frente al estímulo de entrada, sino también hay que garantizar que el sistema sea estable frente a la presentación de perturbaciones, ¿no? Entonces en los sistemas aparecen perturbaciones que, como ya revisamos, pues son variables que afectan el comportamiento de las señales, pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier parte del sistema de control. Entonces es importante que un sistema de control no solamente rechace, bueno, más bien responda en forma estable ante el estímulo, sino que también rechace perturbaciones. Bien, hablando de estabilidad, pues hay diferentes conceptos de estabilidad. Entonces vamos a revisar lo que es la estabilidad absoluta, lo que es la estabilidad relativa, y vamos a hablar de la estabilidad asintótica. Y obviamente, dependiendo de esas definiciones, pues vamos a tener diferentes métodos o formas de hacer análisis de estabilidad. Bueno, ¿qué es estabilidad absoluta? La estabilidad absoluta, pues digamos que es la definición de estabilidad en un sistema. Partiendo del hecho de que no se conoce dónde están ubicados los polos del sistema, ¿sí? Entonces uno dice que un sistema es absolutamente estable cuando se tiene la certeza
de que el sistema es estable, pero no sabe exactamente la dinámica del sistema o exactamente dónde están los polos del sistema. Pues uno puede saber en qué lugar geométrico están los polos para que sea estable desde el punto de vista continuo, ¿no? Un sistema desde el punto de vista continuo es estable siempre y cuando sus polos estén ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S. Entonces, mediante estabilidad absoluta, únicamente vamos a tener la certeza de que allá están los polos, pero exactamente dónde están no es posible saberlo, ¿sí? Y lo mismo, pues, cuando se dice que un sistema es absolutamente inestable, pues cuando se tiene la certeza de que por lo menos uno de los polos del sistema está, bien sea en el eje imaginario o en el semiplano derecho del plano complejo S, para sistemas continuos, pero no sabe uno exactamente dónde están los polos, ¿no? Entonces, absoluto, una estabilidad absoluta, pues simplemente es tener la certeza de que el sistema es estable o no, pero sin conocer específicamente la dinámica del sistema. Entonces, para ello, pues hay métodos de análisis de estabilidad absoluta, que son métodos que se basan en el análisis de el estudio del denominador de la función de transferencia de los sistemas. Entonces, por eso, para el caso de sistemas continuos, vamos a utilizar el criterio de Routh-Hurwitz, por eso se llama criterio de estabilidad absoluta, y el criterio de Urey, para sistemas discretos. Entonces, pues esos criterios nos permiten concluir si el sistema es estable o no en forma absoluta, ¿sí? Pero no nos define la dinámica, solo nos dice si el sistema es o no estable en forma absoluta. Cuando se habla de estabilidad relativa, ¿qué significa? Que cuando se habla de estabilidad relativa, entonces significa que además de concluir si el sistema es estable o no, entonces también se puede establecer qué tan estable es el sistema, ¿sí? Qué tan estable es el sistema. Es decir, eso implica que uno sabe exactamente dónde están los polos del sistema o conoce o sabe cómo es el comportamiento dinámico del sistema. Entonces, para estabilidad relativa, pues está el criterio del lugar de las raíces o de relocus, ¿sí? Y pues están los criterios de Nyquist y Bode, ¿sí? Que nos permiten establecer la estabilidad de los sistemas. Entonces, mediante el método del lugar de las raíces, pues obviamente si tenemos un sistema, se sabe exactamente dónde están los polos, ¿no? Se sabe dónde están los polos del sistema, ¿no? O sea, aquí en el plano S, para un sistema continuo, pues esto puede ser los polos del sistema. ¿Y cómo se calculan? Pues conociendo el lugar de las raíces de los polos, ¿sí? En este caso, pues uno sabe, uno puede establecer qué tan estable es el sistema, ¿sí? Entonces, obviamente este sistema, por ejemplo, que está ilustrado acá, tiene 3 polos, ¿sí? Y todos están ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S. Pues obviamente el sistema es estable, ¿no? Pero uno puede, en forma relativa, establecer, por ejemplo, que este polo es relativamente menos estable que este par de polos complejos, ¿no? O al contrario, el par de polos complejos es relativamente más estable que el polo de primer orden. ¿Por qué? Porque los polos que están más alejados del eje imaginario, ¿sí? Pues quiere decir que son polos que están más alejados del límite de la estabilidad, es decir, que son más estables. Y los polos que están más cercanos al eje imaginario, pues quiere decir que son polos que son estables, pero que los cuales una perturbación muy fuerte, ¿sí? La energía de una perturbación muy fuerte puede llegar incluso a sacarlos de estabilidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere estabilidad relativa. Uno, mediante métodos de estabilidad relativa, pues en este caso, si uno sabe dónde están los polos, sabe si es estable o no, ¿sí? En este caso el sistema es estable porque los 3 polos están en el plano izquierdo del plano complejo S. Pero adicionalmente puede establecer qué tan estable es el sistema, porque conoce exactamente la ubicación de los polos. Entonces uno ya sabe en este caso que es estable, pero el polo de primer orden es relativamente menos estable que el polo complejo conjugado. Y desde el punto de vista de diagramas de Bode, pues los márgenes de estabilidad son indicadores o índices de estabilidad relativa, ¿no?
Entonces, recordemos que cuando uno grafica, pues los diagramas de Bode, ¿sí? Entonces uno calcula, por ejemplo, aquí tiene el diagrama de magnitud, ¿sí? El diagrama de magnitud de G. Y aquí posiblemente tiene, bueno, el diagrama de fase de G, ¿no? Entonces aquí uno mide dos márgenes, el margen de ganancia y el margen de fase. Pues si el margen de ganancia y el margen de fase son mayores que cero, entonces quiere decir que el sistema es estable, ¿no? Si alguno de los dos es menor o igual que cero, pues el sistema es inestable, ¿no? Entonces, una condición para que los sistemas sean estables desde el punto de vista del criterio de Bode es que los márgenes sean positivos. Obviamente, podemos decir, digamos que un sistema tiene un margen de ganancia de 10 decibeles. Pues es bueno, ¿sí? Y tiene un margen de fase de, por ejemplo, de 30 grados. Pues es positivo, el sistema es estable. Pero si tenemos otro sistema en el cual el margen de ganancia sea el mismo, ¿sí? 10 decibeles, pero el margen de fase es igual a 60 grados, ¿sí? Pues obviamente uno puede comparar los dos sistemas y puede establecer que el sistema que tiene mayor margen de fase o el que tenga mayor margen de magnitud, pues es relativamente más estable que otro, ¿no? Mientras el margen de fase sea más grande o el margen de ganancia sea más grande, eh, un sistema es relativamente más estable como tal, ¿sí? Entonces, las tolerancias de ganancia o de desplazamiento de fase que hacen que el sistema se vuelva inestable, pues son más grandes, ¿no? Entonces, si son más grandes las tolerancias, quiere decir que el sistema es más estable en forma relativa. Y por último, pues tenemos el concepto de lo que es la estabilidad asintótica. Entonces, la estabilidad asintótica, pues es un concepto que normalmente en control lineal no se trabaja más que todo cuando se habla de sistemas de control no lineal. Y yo siempre hago este ejemplo. Partimos del hecho de que tenemos un sistema dinámico que va a corresponder a una esfera ubicada en un punto de equilibrio sobre una superficie. Entonces, aquí esta es la superficie donde va a estar ubicada una esferita en un punto de equilibrio. O sea, ese punto de equilibrio quiere decir que tiene unas condiciones estables de operación, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que este primer, por así decirlo, recipiente se caracteriza porque tiene fricción, ¿sí? Porque tiene fricción. ¿Sí? Vamos que sigue acá, ¿sí? Tiene fricción, ¿no? Hay otro recipiente que ya es ilimitado, o sea, va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Va desde infinito el recipiente, y digamos que también tiene fricción. Y otro recipiente que tiene un cambio de concavidad y tiene esta forma, ¿cierto? En esta forma, donde también hay fricción. Y desde luego, pues también tenemos la esferita ahí ubicada en un punto de equilibrio. O sea, ahí está, digamos que en régimen permanente está estable, ¿sí? Entonces, para entender lo que es la estabilidad asintótica, entonces lo que se hace es establecer, bueno, a ese sistema se le va a aplicar un estímulo. En ese caso, el estímulo, pues, es una fuerza que se le aplica a la esferita, ¿no? Entonces, si la fuerza es pequeña, ¿sí? Si la fuerza es pequeña, pues implica que la esfera se va a desplazar, ¿sí? Se va a desplazar, digamos, en el primer caso, se va a desplazar sobre el recipiente, ¿cierto? Como hay fricción, ¿cierto? Si la fuerza es muy pequeña, pues no va a lograr rebosar pues el recipiente por acá, ¿no? Entonces, como es pequeñita, la esferita va a desplazarse por la superficie arriba hacia abajo y en un tiempo finito, pues obviamente va a volver al mismo punto, si la fuerza es pequeña, ¿sí? Pero si la fuerza es muy grande, entonces la esfera, pues obviamente, muy posiblemente la fuerza es tan grande que ella se desplace
¿sí? Supere aquí este límite del recipiente. Y como acá hay fricción en toda la superficie, pues muy posiblemente en un tiempo finito, pasó de un punto de equilibrio 1 a un punto de equilibrio 2 totalmente diferente, ¿no? Entonces, este sistema se dice que es un sistema estable, pero no asintóticamente. Porque al aplicarle un estímulo, pues el sistema pasa de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio totalmente diferente, pero también estable. Entonces, es un sistema estable, pero no es asintóticamente estable. ¿Sí? Ahora, en el segundo caso, ¿qué pasa si tenemos el recipiente que va hasta infinito y menos infinito? Pues obviamente, si le aplicamos una fuerza pequeña, ¿sí? Le aplicamos una fuerza pequeña a la esfera, pues en un tiempo finito, pues la esfera va a girar, ¿sí? Va a girar, se va a desplazar cada vez con menos fuerza por la fricción y se va a ubicar en el mismo punto de equilibrio, ¿sí? Ahora, si la fuerza crece, ¿sí? Pues obviamente, si así la fuerza crezca lo más que se pueda, como el recipiente es infinito, ¿sí? A pesar de que se le aplique más fuerza, siempre la esfera pues va a estar oscilando y en un tiempo finito va a converger al mismo punto. Entonces, este sí es un sistema que es asintóticamente estable. ¿Por qué es un sistema asintóticamente estable? Porque independientemente del estímulo que se le aplique al sistema, el sistema va a converger o a ubicarse, su respuesta se va a ubicar en el mismo punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre asintoticidad. ¿Cuándo es asintóticamente estable? El sistema, cuando independientemente del estímulo que se le aplique, el sistema en un tiempo finito vuelve a su estado de equilibrio, ¿sí? El que tenemos en la mano izquierda es, el caso 1 es asintótica, es estable, pero no es asintóticamente estable, porque para ciertos estímulos, ¿sí? El sistema puede llegar a ubicarse en otros puntos de estabilidad, en otros puntos de equilibrio donde es estable, que no es el original, ¿sí? Y el último caso es, pues obviamente en este recipiente, si esta esfera está en un punto de equilibrio y le aplicamos una fuerza, así sea lo más pequeñita posible, ¿sí? A la izquierda o a la derecha, pues el sistema va a salir de equilibrio, del punto de equilibrio, y la esfera, pues obviamente digamos que hacia menos infinito, ¿no? Entonces, ese sistema que tenemos ahí en el caso número 3, pues va a corresponder a un sistema que es asintóticamente inestable. Cualquier estímulo que se le aplique al sistema, pues lo saca de la estabilidad, lo saca del punto de equilibrio. Y obviamente diverge, ¿no? Su comportamiento diverge. Entonces, esos son los tres, digamos, tres conceptos de estabilidad. Bueno, ahora pues nos vamos a enfocar a revisar pues los criterios de estabilidad para sistemas de control en tiempo continuo. Inicialmente el criterio de estabilidad de Rudd-Hurwitz, que como ya les comenté es un criterio de estabilidad absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos dice exactamente si el sistema es estable o no, ¿no? Bueno, entonces para sistemas de control en tiempo continuo podemos hacerle el análisis de estabilidad, como les decía, para el sistema a lazo abierto, ¿sí? O sea, es como si tuviéramos el sistema instrumentado GDS por HDS, ¿sí? Sería la función de transferencia del sistema a lazo abierto. O también se puede hacer el análisis de estabilidad del sistema a lazo cerrado, ¿no? Entonces ya cuando se realimenta, ¿cierto? Y se le coloca un elemento K de ganancia ahí proporcional como tal, ¿no? Entonces aquí pues tenemos la función de transferencia del sistema a lazo cerrado del sistema. Entonces la estabilidad o el análisis de estabilidad lo podemos hacer al sistema sin control, ¿sí? A lazo abierto, simplemente el sistema instrumentado, para hacer un diagnóstico del sistema previo a diseñar el controlador, y también podemos hacer el análisis de la estabilidad del sistema a lazo cerrado, o sea, ya cuando se diseña el controlador, y cuando se diseña el controlador, entonces verificar las especificaciones de diseño, ¿no? Bien. Entonces, independientemente de que se haga el sistema a lazo abierto o a lazo cerrado, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca analizar con el criterio de Rudd-Hurwitz? El polinomio característico del sistema, ¿sí? Entonces,
cuando tenemos la función de transferencia del sistema a lazo abierto, pues observamos el denominador. Cuando tenemos la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, pues observamos el denominador. El denominador de la función de transferencia es el polinomio característico del sistema. Y una vez se hace el procedimiento de análisis de estabilidad de estos sistemas, pues se concluye si el sistema es estable o no, ¿no? Obviamente, mediante los diferentes métodos, entonces, o criterios de análisis de estabilidad, se va a llegar a la conclusión que si el sistema es estable. ¿Pero qué significa que el sistema sea estable? Si es un sistema continuo, perdón, significa que todos los polos del polinomio característico del sistema, todas las raíces del polinomio característico, o sea, todos los polos del denominador de la función de transferencia del sistema, están ubicados en el semiplano izquierdo del plano complejo S. Eso significa que sea estable desde el punto de vista continuo. Y cuando es inestable, pues cuando por lo menos un polo esté ubicado en el eje imaginario, que es el límite de la estabilidad, o en el semiplano derecho del plano complejo S. Eso es lo que se va a concluir, ¿no? Obviamente, cuando utilizamos criterios de forma absoluta, pues sabemos que si es estable, todos sus polos están en el plano izquierdo para sistemas continuos, ¿no? El plano complejo S. Pero no sabemos dónde están exactamente ubicados. O sea, sabemos que están en el plano izquierdo, pero no sabemos exactamente qué tan cerca o qué tan lejos están del eje imaginario. Mientras que cuando se utilizan criterios de estabilidad relativo, pues solamente se sabe exactamente dónde están los polos y ahí podemos establecer, bueno, este sistema tiene un polo relativamente más o menos estable que otro. Eso para el caso continuo. Más adelante lo revisaremos para el caso discreto, ¿no? Pero por ahora vamos en el caso continuo. Entonces, cuando un sistema es estable, en el caso continuo, pues, pues se va a tener la certeza de que la ubicación de los polos está en el semiplano izquierdo del plano complejo S. Bueno, aquí está, digamos que es un sistema estable, aquí está a lazo cerrado, ¿sí? O sea, ya está realimentado, ¿sí? Si lo analizáramos a lazo abierto, ¿sí? O sea, a lazo abierto, podríamos decir otra cosa, ¿no? A lazo abierto, ¿cuáles son los polos del sistema? Pues a lazo abierto el sistema tiene un polo en S igual a 0, tiene un polo en S igual a -1 y tiene un polo en S igual a -2. ¿Sí? A lazo abierto el sistema es inestable, ¿no? Es inestable. Y si nosotros a este sistema, a lazo abierto, o sea, si tuviéramos aquí el sistema a lazo abierto sin control, o sea, 3 sobre S factor de S más 1, factor de S más 2, si le aplicamos el estímulo acotado, por ejemplo, un escalón, entonces lo que vamos a observar es que tiene una respuesta tipo rampa, ¿no? ¿Por qué? Por el polo en S igual a 0. Entonces, ahí podemos decir que es un sistema que no es vivo, ¿sí? Porque su respuesta ante un escalón, que es una entrada acotada, es no acotada, diverge, ¿sí? Entonces, a lazo abierto, por ejemplo, el sistema es inestable. Pero si lo realimentamos, ¿sí? Si lo realimentamos ahí, pues para ese caso, si se le aplica un escalón, la función de transferencia de un escalón en Laplace es 1 sobre S, ¿no? Entonces, si le aplicamos un escalón, entonces al hacer el cálculo de la función de transferencia, nos van a dar 3 polos, ¿sí? Y esos 3 polos están ubicados acá. ¿Qué sucede? Pues a lazo cerrado, pues podemos decir, si a lazo abierto es inestable, pues a lazo cerrado podemos decir que es estable. ¿Por qué es estable a lazo cerrado? Pues porque todos sus polos están ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S. Y si nosotros le aplicamos un escalón aquí al estímulo de entrada, pues ¿qué sucede con la respuesta? Que la llaman CS. La respuesta del sistema, ¿qué sucede? Pues es una respuesta acotada, ¿no? Desde el punto de vista dinámico, pues aprovechando aquí, ¿no? El sistema a lazo cerrado tiene 3 polos, ¿no? Un polo real y un par de polos complejos. Entonces, en este caso, bueno, pero ¿por qué la respuesta es oscilatoria? Bueno, oscilatoria no es una subamortiguada. Pues porque ese sistema, a pesar de que es de tercer orden, tiene dinámica dominante de segundo orden, ¿no? Y ya sabemos que la dinámica de un sistema la definen los polos que están más cercanos al límite de la estabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, los polos que están más cercanos al eje imaginario es la dinámica de segundo orden y por eso el sistema es dominante de segundo orden. Y como converge, o sea, como en un tiempo finito, ¿sí? En tiempo de establecimiento,
o menos de 30 segundos, converge, pues es un sistema vivo, ¿no? Entre un estímulo acotado, su respuesta es acotada, ¿no? Acá tenemos el caso contrario, ¿no? Entonces, bueno, es el mismo, más o menos el mismo sistema, ¿cierto? Lo que cambió fue la ganancia, pero a lazo abierto, ¿cómo es? A lazo abierto, sí, aquí teniendo el plano S como tal, a lazo abierto, pues el sistema es inestable, ¿no? Entonces, tiene un polo en S igual a 0, un polo en -1, un polo en -2. Si al sistema le aplicamos el escalón, pues su salida es una rampa, ¿no? Por el polo que tiene en S igual a 0, ¿no? Entonces es inestable porque ante un estímulo acotado, su respuesta no es acotada, ¿sí? Entonces a lazo abierto es inestable. Si ese sistema también se realimenta y nuevamente también se le aplica un escalón, ¿cierto? Pues al obtener la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, bueno, todo el procedimiento como tal, pues va a tener también tres polos, un polo estable y un par de polos que están en el semiplano derecho del plano complejo. Ese, por lo tanto, uno concluye que el sistema es inestable, ¿no? El sistema, al ser realimentado, o sea, a lazo cerrado es inestable. ¿Por qué es inestable? Porque tiene polos en el semiplano derecho del plano complejo S. Y obviamente su respuesta es no acotada porque aplicando el escalón, ¿sí? La respuesta del sistema realimentado tiene este comportamiento oscilatorio creciente, ¿no? Entonces quiere decir que conforme crece el tiempo, diverge. Entonces ya es un sistema inestable desde el punto de vista continuo. Bueno, digamos que entonces cuando vamos a hacer el análisis de los sistemas de control, como les decía, a lazo abierto, a lazo cerrado, pues lo importante es ver el denominador, ¿no? Ese sería el sistema a lazo abierto y al hacer la realimentación, pues este sería la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, ¿no? El comportamiento del sistema a lazo abierto es totalmente diferente al comportamiento del sistema a lazo cerrado. Obviamente, si nosotros queremos hacer el análisis de estabilidad del sistema a lazo abierto, como lo tenemos acá, es fácil, ¿no? ¿Por qué es fácil? Ah, pues porque sabemos dónde están los polos. Tiene un polo en S igual a 0, en -4, en -6, en -8, -10. Aquí concluimos el sistema es inestable al lazo abierto, ¿sí? Aquí estamos aplicando un criterio de estabilidad relativa, porque sabemos dónde están los polos, ¿no? Ya cuando se hace el procedimiento matemático de la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, nos da esto, ¿no? ¿Y qué observamos a lazo cerrado? Pues observamos el denominador. ¿Y qué pasa con este denominador? Pues obviamente, si vemos ese denominador en forma directa, pues no sabemos dónde están los polos, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos a la mano la herramienta computacional para calcular las raíces de los polos, pues nos quedaría complicado o tenemos que hacer un procedimiento matemático de factorización para saber dónde están los polos y concluir si es estable o es inestable, ¿sí? Pero dado que en este caso, que tenemos un número, o sea, un polinomio característico de orden 5, donde no sabemos dónde están los polos, y para evitar ese procedimiento engorroso de calcular las raíces, para eso es que está el criterio de Routh-Hurwitz, ¿listo? Para eso es que está el criterio de Routh-Hurwitz. Cuando tenemos polinomios de esta forma, pues entonces utilizamos el criterio de Routh-Hurwitz, que obviamente tiene una limitación y es que es un criterio de estabilidad absoluto, ¿no? No es relativo, solamente nos concluye si el sistema es o no es estable, pero no nos da más información, ¿no? Entonces, cuando vamos a utilizar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, pues nos basamos en el denominador de la función de transferencia, lo que llamamos polinomio característico. Ese polinomio característico puede ser a lazo abierto, ¿sí? O puede ser el polinomio característico del sistema a lazo cerrado. Y se basa en el ordenamiento y manipulación de los coeficientes de ese polinomio característico. Entonces, pues el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz pues da respuesta a saber si un sistema, bien sea lazo abierto o lazo cerrado, es estable mediante mediante la manipulación de los coeficientes del polinomio característico del sistema, o sea, el denominador de la función de transferencia. Obviamente, por Routh-Hurwitz hay algunos tips que vale la pena tener en cuenta y es, bueno, o sea, uno sin necesidad de construir el arreglo de Routh-Hurwitz puede saber si el sistema es inestable desde el punto de vista
desde el punto de vista continuo, ¿no? Esto aplica solamente para root Dulwich. Más adelante iremos a ver Yuri, y ahí sí no se cumple, ¿no? Yuri no cumple estas características. Pero si nosotros tenemos un polinomio característico donde hay cambios de signos, ¿sí? Por ejemplo, este coeficiente es positivo, este es negativo, ¿sí? Uno ya puede concluir que el sistema es inestable, ¿sí? Sin necesidad de construir la regla. ¿Por qué? Porque esos cambios de signos implican que hay polos en el semiplano izquierdo del plano complejo S. Y si falta algún término, por ejemplo, tenemos un polinomio característico de la forma S al cubo más 2S más 3, ¿sí? Podemos observar que aquí falta un término. ¿Cuál? El término S al cuadrado. Si falta un término, ¿sí? También uno puede, no es necesario construir un arreglo de Rudolph, ya uno puede concluir que el sistema es inestable, ¿sí? Bueno, pero obviamente si tenemos un polinomio característico de orden n, ¿sí? Donde todos los coeficientes están y no hay cambios de signo, entonces ahí sí, bueno, ahí no sabemos si el sistema es estable o no, entonces ahí sí es importante construir el arreglo de Rudolph y concluir si es o no es estable, ¿no? Bueno, entonces, pues volviendo a lo mismo, el criterio de Rudolph es un criterio de estabilidad absoluta que permite analizar si un sistema, o concluir, ¿sí? Si un sistema es estable o no, en forma absoluta, partiendo de los coeficientes del polinomio característico de la función de transferencia del sistema. Entonces, obviamente, para poder aplicar Rudolph, se tuvo que haber modelado el sistema, ¿no? Haber obtenido la función de transferencia del sistema. Y una vez se tiene la función de transferencia del sistema, nos ubicamos a revisar el polinomio característico. Una vez teniendo el polinomio característico, entonces, conociendo los coeficientes, entonces, bueno, más o menos el procedimiento es el siguiente. Pues si tenemos el polinomio característico, entonces vamos a establecer primero cuál es el orden de ese polinomio, ¿no? El orden del polinomio, el máximo orden del polinomio, pues es el término de la potencia mayor, y establecer si es de naturaleza par o impar, ¿sí? Una vez se define si es par o impar, entonces se va construyendo el arreglo del Rudolph, ya lo vamos a ver en forma detallada, inicialmente con dos filas, ¿no? Si el orden del polinomio es par, pues en la primera fila se van a colocar los coeficientes pares del polinomio, y en la siguiente fila conocimientos impares, ¿no? Los coeficientes impares. Entonces, entonces teniendo los coeficientes en las dos primeras filas, entonces se van obteniendo, mediante un arreglo matricial, se van obteniendo los coeficientes de la tercera fila, cuarta fila, quinta fila, bueno. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se tenga un coeficiente, ¿sí? O sea, cada vez que vamos bajando en filas, se van disminuyendo la cantidad de los coeficientes, entonces hasta que llegue al coeficiente S sub 0, por así decirlo. Y una vez se construye el arreglo, entonces lo que uno hace es observar la primera columna del arreglo. Y mediante observación de la primera columna del arreglo, si hay cambios de signo o no, pues se concluye si el sistema es o no absolutamente estable, ¿no? Entonces, esta es la construcción del arreglo. Si tenemos el polinomio característico del sistema, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que ver es n, ¿no? Entonces, si n es par o si n es impar, ¿sí? Si n es par, entonces en la primera fila, que la llamamos S a la n, ¿sí? Se colocan todos los elementos pares, ¿sí? Y en la siguiente, Sn-1, se colocan todos los coeficientes impares, ¿no? Obviamente, si n es impar, entonces en la primera fila se colocan todos los coeficientes impares y en la siguiente fila los coeficientes pares, ¿no? Entonces, eso depende del valor de n, ¿no? Del valor de n. Entonces, aquí lo que se tiene es las dos primeras filas, ¿no? Y a partir de la manipulación de las filas, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo se hace, es una formulita muy sencilla, por ejemplo, esos coeficientes con estos coeficientes, entonces me va a permitir obtener el coeficiente, por ejemplo, aquí v sub n-1, ¿sí? Aquí v sub n-2 y puntos vencidos llegaremos al coeficiente, por ejemplo, v sub 0, ¿no? Entonces, así se van obteniendo los elementos de la siguiente fila, ¿no? Para la siguiente fila, entonces aquí se manipulan pues estos coeficientes, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, se tendrá el coeficiente C sub n-2, y aquí vamos a observar que va disminuyendo, bueno, posiblemente acá ya empiece a disminuir, o aquí,
ya empieza a disminuir el tamaño de las columnas de cada fila. Y se va a llegar hasta, digamos, hasta el coeficiente F0. ¿Sí? Entonces se van haciendo los diferentes arreglos hasta llegar al coeficiente F0. O sea, este arreglo va a tener una disminución de términos hasta llegar a S0. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, este es el primer paso, la construcción del arreglo de Ruth-Hurwitz. Entonces, ¿cómo se construyen los coeficientes? Entonces, pues la formulita es muy sencilla. Por ejemplo, si tenemos estas dos filas, ¿sí? Y queremos calcular la tercera fila, entonces el coeficiente, este primer coeficiente se obtiene, ¿sí? Tomando los coeficientes de las dos primeras columnas, ¿cierto? Y se hace el arreglo matricial de esas dos columnas, ¿no? Entonces aquí sería A sub 1, B1, aquí estaría A sub 2 y B2, ¿cierto? Se le calcula el determinante de esos coeficientes antes y B menos y se divide siempre sobre el primer elemento de la segunda fila, ¿sí? Si quiero calcular el coeficiente C sub 2, ¿sí? Entonces el coeficiente C sub 2, la formulita es la misma. Entonces se hace el arreglo con estos elementos y con estos dos elementos, ¿sí? Se hace el arreglo de matriz, o sea, de la matriz, aquí sería 3 y B3, ¿cierto? O sea, nos vamos como desplazando hacia la derecha, ¿sí? Pero esta siempre va a ser fija y las que van variando son las otras. Se tiene en cuenta el signo, o sea, signo negativo, y siempre se divide sobre B1, ¿sí? Y así se van construyendo C3, entonces ya seguiría haciéndose el arreglo, ¿no? Y así, paso a paso, se van construyendo las diferentes filas, ¿sí? Y lo que vamos a ir observando es que el número de coeficientes de cada fila va disminuyendo hasta llegar a uno solo, ¿no? Bueno, lo que está acá mostrado. ¿Ingeniero siempre se toma con signo negativo? Sí, acá siempre con signo negativo, ¿ok? Vale. O sea, esto siempre es negativo acá, siempre. Y siempre se utiliza B1 y siempre se utiliza los dos primeros elementos de las dos primeras columnas, de las dos primeras filas, ¿no? Previamente anteriores al siguiente. Ingeniero, pero entonces ahí B1 estaría cambiando cada vez que uno cambia de fila, ¿cierto? No, B1 siempre es el mismo. Pero digamos, qué pena consumirse, digamos ahí si se llena, por ejemplo, esa fila que dice SI, se llenó con C1, C2 y C3, y si uno Ya. para la de más abajo sí cambiaría B1, ya no sería B1 sino C1, ¿cierto? Sí, señor. Entonces acá, por ejemplo, queremos calcular D1. Pues este coeficiente ya tiene en cuenta los elementos, las dos filas anteriores, o ya tiene en cuenta estas nomás. Pero la formulita tiene la misma forma. Entonces, ¿cómo se calcula D1? Pues D1 va a ser igual. Entonces, toman, por ejemplo, en este caso, las dos columnas. Entonces, acá hacemos el menos determinante de B1, C1, B2, C2, ¿cierto? Y acá se divide sobre C1, ¿sí? Creo que eso se refería, ¿cierto? Pues obviamente la regla, digamos que se va manteniendo, pero va cambiando conforme vamos avanzando en la construcción de la regla, ¿sí? Sí, señor, era eso. Ok. Bien, entonces aquí, pues, digamos que haciendo ese procedimiento, que es un procedimiento, pues, sencillo, sistemático, entonces muy posiblemente acá tengamos el coeficiente, voy a llamar acá B2, B1, ¿cierto? Muy posiblemente acá tendremos C1, bueno, y aquí tengamos D1, bueno, 0, ¿sí? Entonces se va construyendo el arreglo, ¿no? Lo que uno va a observar es que estas esquinitas, más o menos, van a tener el mismo valor. Es como una forma de verificar que el arreglo esté bien, ¿sí? Pero digamos que una vez hace todo, una vez se construye todo el arreglo, ¿cuál es el último paso, no? Después de construir el arreglo. El último paso es observar esta columna, ¿sí? Y empezar a ver si aquí hay cambios de signo, ¿sí? Si aquí hay cambios de signo, ¿sí? Entonces, si todos los coeficientes
de la primera columna del arreglo tienen el mismo signo, o sea, si todos son positivos o todos son negativos, entonces ya uno termina y concluye, el sistema es estable, pero en forma absoluta, ¿no? En forma absoluta. ¿Sabe? Uno lo que asume ahí es que el sistema es estable y eso indicaría que todos sus polos están ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S. Ahora, si hay cambios de signo, entonces si por ejemplo un coeficiente es positivo y el otro negativo, entonces uno tiene que hacer es contar los cambios de signo. Y el número de cambios, y obviamente si hay cambios de signo, ¿sí? Si hay coeficientes positivos, negativos, ahí ya uno puede concluir que el sistema es absolutamente inestable, ¿sí? Entonces uno lo que puede concluir es que hay polos en el semiplano derecho del plano complejo S. Ahora, el número de cambios de signo que haya indica cuántos polos están en el semiplano derecho del plano complejo S. O sea, si hay dos cambios de signo, uno ya concluye que hay dos polos en el semiplano derecho del plano complejo S. Lo que pasa es que como es un criterio de estabilidad absoluta, uno no sabe dónde están exactamente. O sea, sabe que están en el semiplano derecho, pero no sabe exactamente dónde están ubicados. Y ese es el arreglo de Ruth. ¿No? Bueno, ahí está desglosado cómo se va mostrando, ¿sí? Entonces, digamos que para verificar que uno va construyendo el arreglo de Ruth, uno va viendo estos elementos y bueno, deben ir coincidiendo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo y con eso pues ya a partir de este ejemplo vamos a hacer el diseño de controladores basados en estabilidad. Entonces, este primer ejemplo muy posiblemente va a ser para un sistema a lazo abierto, ¿sí? O sea, un sistema que está instrumentado, obtuvimos su función de transferencia y vamos a ver cómo es su diagnóstico desde el punto de vista de estabilidad sin control, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que está a lazo abierto. Entonces, pues aquí partimos del hecho, bueno, se tiene la función de transferencia del sistema. Entonces, muy posiblemente la función de transferencia del sistema es igual a un numerador en términos de S sobre un denominador en términos de S. Y ese denominador en términos de S, pues es el polinomio característico. Bueno, entonces, al observar, pues es el polinomio característico del sistema, de la función de transferencia del sistema. Y ese polinomio característico, pues como podemos observar, pues no sabemos, o sea, es de orden 5 y no, pues no conocemos las raíces, ¿no? Y hacerlo, pues nos demoraríamos bastante tiempo. Entonces, la forma más, digamos, rápida de establecer si el sistema es estable o no, pues utilizando el criterio de Ruth-Hurwitz. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es definir los coeficientes. Entonces, este sería digamos que bueno, voy a empezar acá. Este sería el coeficiente que multiplica a ese 5, entonces el coeficiente a sub 5, el coeficiente a sub 4, el coeficiente a sub 3, el coeficiente a sub 2, el coeficiente a sub 1 y el coeficiente a sub 0, ¿no? Entonces, lo primero hay que para construir la regla, entonces es saber el orden del sistema. Entonces, n es igual a 5, entonces como n es igual a 5 es impar, entonces quiere decir que primero se colocan los coeficientes impares en la primera fila. Entonces aquí uno coloca ese a la 5, que es el máximo orden del polinomio, y empieza a colocar entonces aquí a sub 5, a sub 3 y a sub 1. ¿Sí? Entonces a sub 5 ¿qué es? 1, ¿sí? El que multiplica ese a la 5. A sub 3 ¿cuál es? 3, que multiplica ese a 3. A sub 1 ¿cuál es? 16, que multiplica a sub 1. Y en la siguiente fila se colocan los coeficientes que multiplican los polinomios de orden par. Entonces, aquí se colocaría a sub 4, a sub 2 y a sub 0. ¿Sí? A sub 4, a sub 2 y a sub 0. Obviamente, a sub 4 es el que multiplica ese a 4, ese es 1. A sub 2 es el coeficiente que multiplica a ese al cuadrado, 9. Y a sub 0 es el coeficiente que multiplica ese a la 0, ¿sí? Que es 10. Entonces, como es impar, el orden de mayor orden, el orden es 5, es impar, entonces se colocan primero los impares, después los pares. Y ahí en adelante, pues ya empezamos a construir, los coeficientes del polinomio, ¿no? Del polinomio. Entonces, lo primero que hay que calcular, pues obviamente es el coeficiente es 1, ¿cierto?
luego el coeficiente C sub 2 y luego el coeficiente C sub 3. Entonces, ¿cómo se calcula C sub 1? Entonces, por la formulita, pues esto ya es mecánico, se toman el elemento, como C sub 1 está en la tercera fila, entonces nos basamos en las dos filas anteriores. Entonces, se arma la matriz, ¿sí? Se arma la matriz de los primeros dos coeficientes, de los dos primeros elementos de cada fila, ¿cierto? A sub 5, a sub 4, 1, 1, y luego 3 y 9. Se antecede de menos, ¿cierto? Se antecede de menos y se divide sobre a sub 4, ¿no? Siempre sobre el que está acá. Entonces, sobre 1, ¿no? Se divide siempre sobre ese elemento. Y obviamente, pues se calcula la matriz, ¿no? Entonces, ¿aquí qué nos queda? Pues 1 por 9, 9, ¿cierto? Entonces daría menos 9 menos 3 por 1, pues da 3, ¿cierto? Todo dividido sobre 1, pues obviamente es igual a 9 menos 3, daría, daría 6 positivo, entonces menos, daría menos 6, dividido en 1, pues da 6, ¿no? Da menos 6. Ahora que necesitamos calcular C sub 2, entonces, ¿cómo se calcula C sub 2? Entonces, se mantiene la misma, las primeras dos elementos de la primera columna, ¿sí? 1, 1, y nos vamos desplazando hacia la derecha. Entonces acá vamos a calcular C sub 2, entonces se tiene esta fila, con esta fila se calcula el determinante y se sigue dividiendo sobre el determinante negativo y se sigue dividiendo sobre el primer elemento, ¿no? Lo que está acá. Entonces C sub 2 se coloca 1, 1, luego 16, 10, ese determinante se antecede menos y se divide sobre 1, ¿no? Sobre 1. Entonces aquí pues matemáticamente pues ya lo podemos hacer, daría menos, entonces aquí 1 por 10, 10, ¿cierto? Menos 16 por 1, entonces menos 16, todo dividido sobre 1, entonces daría, esto nos da 6, ¿no? Entonces aquí pues ya fácilmente podemos decir que aquí nos da menos 6 y aquí nos da 6. ¿Sí? Menos 6 y 6. Y ahora nos faltaría calcular C sub 3, ¿no? Entonces, C sub 3, ¿cómo lo calculamos? Pues volvemos a lo mismo. Bueno, en este caso se mantiene esta fila. Se seguiría corriendo aquí hasta la derecha, obviamente 0, 0, ¿cierto? Y si hacemos el determinante, de 1, 0 y 0, 1, pues da 0. Pues este coeficiente sub 3 ya sabemos que vale 0, ¿sí? Este coeficiente ya vale 0. Entonces, esos serían los coeficientes de la fila C1, C2, C3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Construir los elementos de la fila D. Entonces, para pasar a la fila D, entonces ya nos ubicamos en las dos filas inmediatamente anteriores. ¿Listo? Bueno, es lo que está acá. Para esto. ¿Dónde es que estoy acá? No, sí, ahorrar esto. Entonces, obviamente aquí ya nos dio 0 acá, ¿cierto? Nos dio 0. Y ahora vamos a calcular los coeficientes D, ¿sí? Los coeficientes D. Y para calcular los coeficientes D nos ubicamos en las dos filas inmediatamente anteriores. Entonces, ¿cómo se calcula D1? Entonces lo mismo, volvemos y seleccionamos los dos elementos de la primera columna, ¿cierto? Y los otros siguientes construimos la matriz. Aquí hay que empezar a tener en cuenta los signos, ¿no? Entonces, D sub 1 es igual al menos determinante de 1, 6. Bueno, 1 menos 6 no es 6. Dividimos sobre el primer elemento de la segunda fila, ¿no? Entonces, inmediatamente anterior, ¿no? Que sería menos 6. Y a partir de ahí, pues ya calculamos el determinante. Entonces, obviamente, esto nos da menos 1 por 6, daría 6.
Y 6 por 9 daría, no, por 6 daría, es 6 por 9, 54, antecedido de menos, entonces daría más 54, ¿no? Todo se divide sobre, en este caso, menos 6, ¿sí? Entonces daría menos 60 y el menos 6, pues nos da 10, ¿no? Nos da este coeficiente nos da 10. Ahora tenemos que calcular D2, entonces D2, para calcular D2, entonces volvemos al mismo procedimiento, ¿no? Utilizamos esta primera columna con esta segunda, el menos determinante de esos dos elementos y se divide sobre el menos 6, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, pues haciendo el determinante que nos da menos, antecedido de menos, ¿no? 1 por 0, pues daría 0. Menos 6 por 10 daría menos 60. Antecedido de menos, pues daría más 60 sobre menos 6. Obviamente acá nos da menos 60 sobre menos 6, da 10, ¿no? Entonces aquí nos da 10. Y ahora seguimos para calcular los coeficientes de la fila E. ¿Sí? Bueno, aquí lo que bueno, aquí ya vamos a seleccionar ahora esta fila para calcular esta, ¿no? Calcular esto. Entonces aquí lo que les decía, pues esas esquinitas, bueno, pero está muy sensible. Esta esquinita, observen que va a ser igual a esta, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que, bueno, el arreglo se va construyendo bien. Es una forma de ver que el arreglo está bien. Bien, entonces ahora vamos a calcular a partir de estos dos filas el siguiente coeficiente, ¿no? Este pues obviamente da 0 porque aquí es como si hubiera 0, 0, ¿cierto? Entonces este ya sabemos que da 0. Entonces, ¿cómo se calcula ese, ese coeficiente 1? Pues simplemente armamos el determinante menos 6, 10 con 6, 10, se divide menos y se divide sobre 10, ¿no? Entonces se divide sobre 10 y bueno, aquí que nos da, ese valor nos da menos, entonces menos 6 por menos 10 por 10 daría menos 60 y, y y menos 6 por menos 10 daría menos 60 y todo se divide sobre 10, entonces sobre 10, entonces aquí nos da menos 120, entonces menos daría 120 positivo, dividido en 10, pues daría 12, ¿no? Entonces este término da 12, este ya sabemos que da 0, ¿no? Y el último elemento, pues F1, pues debe dar 10, ¿no? Vamos a hacerlo, entonces F1 es igual a menos, entonces aquí ya me ubico acá, ¿no? Entonces el menos determinante de 10, aquí sería 12, aquí sería 10, aquí sería 0, ¿sí? Todo dividido sobre este término que es 12, ¿no? Entonces obviamente acá nos da 10 por 0, entonces es igual a menos 10 por 0, 0, 12 por 10 daría menos 120, todo dividido en 12, y menos, obviamente menos antes de menos daría más, 120 sobre 12, pues es igual a 10, ¿no? Entonces acá este valor nos da 10 y ya tendremos construido nuestro arreglo. Entonces ahora el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso, pues para verificar que el arreglo esté bien, pues es observar la columna, que es 10, ¿no? La primera columna del arreglo de Ruth-Hurwitz. Y al observar esa columna del arreglo de Ruth-Hurwitz, entonces verificar los cambios de signo, ¿no? Pues obviamente aquí ya la tenemos, ¿cierto? Aquí este es positivo, positivo, pasó a negativo, entonces acá hay un cambio de signo, ¿sí? Este es negativo, pasó a positivo, acá hay otro cambio de signo. Aquí es positivo, aquí es positivo. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que uno tiene? Entonces, en conclusión, uno dice, el sistema es inestable. Obviamente, en forma absoluta. Es inestable.
Es decir, quiere decir que ese sistema tiene polos en el semiplano derecho del plano complejo S. ¿Cuántos polos? ¿Cuántos polos? Pues esos polos dependen del número de cambios de signo que haya. Aquí pasó de más a menos un cambio y de menos a más otro cambio. Entonces, la otra conclusión es que, pues no sabemos dónde están exactamente, pero sí sabemos que tiene dos, el sistema es de orden 5, ¿no? De los 5 polos, porque tiene 5 polos, de los cuales 2, porque hay 2 cambios de signo, están ubicados en el semiplano derecho del plano complejo S. ¿Listo? Entonces, esa es la forma, y hasta ahí termina el criterio de Rutherford, ¿cierto? Bien, voy a ir aquí para una vez mostrarles cómo se haría en MATLAB, ¿cierto? Entonces, para una vez ver cómo sería mediante un criterio de estabilidad, de estabilidad relativa, ¿no? Pues, estabilidad relativa, pues sería utilizando, pues, estableciendo dónde están directamente los polos, ¿no? Entonces, aquí tengo una función de transferencia. Entonces, ese polinomio característico lo podemos definir, bueno, a ese polinomio característico lo podemos calcular la estabilidad, pues, viendo el lugar de la raíz. Entonces, voy a definir una función de transferencia simplemente, digamos que G es igual a transfer function. El numerador le voy a colocar un valor unitario, 1, y en el denominador pues voy a colocar los coeficientes de ese polinomio. Entonces son 1, 1, 3, 9, 16, 10. 1, 1, 3, 9, 16, 10. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la función de transferencia. Y lo que, pues una forma de verlo es utilizar RLOCUS, el comando de RLOCUS. Entonces, con RLOCUS de quién, de G. Y pues ahí podemos observar en forma relativa si el sistema es estable o no. Entonces aquí, mediante la construcción del lugar de las raíces, pues obviamente sabemos dónde están los polos, ¿no? ¿Sí? El sistema es de orden 5, entonces observen, hay 3 polos en el semiplano izquierdo del plano complejo S y hay 2 polos en el semiplano complejo, el semiplano derecho del plano complejo S. Estos 3 polos son estables, pero estos 2 polos son inestables, ¿no? Porque están en el semiplano izquierdo, en el semiplano derecho, perdón. La conclusión, pues en forma relativa, es que el sistema es inestable. ¿Pero por qué relativa? Ah, porque sabemos exactamente dónde están. Pero ¿dónde están? ¿Cómo lo podremos saber? Pues utilizando el comando roots, ¿sí? Comando roots del polinomio. Entonces será 1, 1, si no estoy mal. 1, 1, 3, 9, 16. 1, 1, 3, 9, 16, 10. 1, 1, 3, 9, 16, 10, ¿no? Entonces ahí podemos observar exactamente dónde están con el comando roots. Lo que podemos observar acá es que hay dos polos con parte real positiva, o sea, están en el plano derecho del plano complejo. O sea, estos dos polos son los que son inestables, o sea, es un par de polos complejos, tiene parte real positiva, o sea, están ubicados en el plano derecho del plano complejo ese, y tiene tres polos en el plano derecho, el plano izquierdo del plano complejo S. Este polo es real, ¿sí? Porque esto es más o menos 0, y tiene otro par de polos complejos, pero con parte real negativa. O sea, están ubicados en el plano izquierdo del plano complejo S. ¿Sí? Entonces, digamos que ese ejemplo lo vimos utilizando el criterio de estabilidad de Rudowitz y obviamente aquí pues utilizando el lugar de las raíces con la herramienta de MATLAB. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces, eso es lo que ya concluimos como tal. Entonces aquí, pues como ya vimos el criterio de estabilidad de Rudowitz, entonces la idea es, bueno, ¿cómo podemos utilizar el criterio de Rudowitz para establecerse un sistema, para un sistema a lazo cerrado? Entonces, para sistemas a lazo cerrado, pues vamos a ejemplificar el criterio de un sistema de Rudowitz
lo vamos a hacer a forma de diseño de controladores basados en estabilidad. O sea, vamos a diseñar un controlador basado en estabilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos un sistema a lazo abierto, ¿sí? Y lo que buscamos es definir qué valores de K, que sería un control proporcional, hacen que el sistema sea estable, ¿sí? Entonces, utilizando el criterio Ruggie, lo que estamos haciendo es definiendo, si definimos los valores de K para que el sistema sea estable, pues lo que estamos haciendo es el diseño de un controlador, diseño de un controlador basado en estabilidad. ¿Y cuál es la única especificación de diseño? Pues que el sistema sea estable, a lazo cerrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer con un par de ejemplos, un par de ejercicios es, conocemos la función de transferencia del sistema. O sea, el sistema tiene una función de transferencia a lazo abierto, que es la planta instrumentada, ¿sí? O sea, la planta con el driver y con el sensor, ¿sí? Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a realimentar el sistema. O sea, esta es la función de transferencia del sistema realimentado, ¿sí? Entonces, o sea, esta podríamos decir que la función de transferencia del sistema realimentado. Y va a haber un parámetro que es desconocido, que es K. Entonces, K, obviamente, ¿cuál es la función de transferencia del sistema lazo cerrado? Pues ganancia de lazo directo, K por G, sobre 1 más, porque la realimentación es negativa, K por G por H, ¿no? Entonces, esta es la función de transferencia del sistema lazo cerrado. Entonces, aquí, entonces esta función de transferencia de lazo cerrado, lo que observamos es que el polinomio característico del lazo cerrado depende de quién, de K, ¿sí? Entonces, en dependencia de los valores de K, el sistema puede tener polos en el simplano derecho o en el simplano izquierdo. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, como el polinomio característico del lazo cerrado del sistema realimentado depende de K, mediante el criterio de Ruggie podemos saber qué valores de K hacen que el sistema sea estable. O sea, qué valores de K hace que el sistema realimentado se estabilice, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama diseño de controladores basado en estabilidad. Es nuestro primer controlador. ¿Listo? Es nuestro primer controlador. Entonces les voy a mostrar acá rápidamente, es muy fácil, y cómo lo verificamos en MATLAB. Entonces este es el caso de estudio inicialmente. Entonces tenemos un sistema, en este caso a lazo abierto, ¿no? Entonces la función de transferencia del sistema a lazo abierto, o sea, el sistema alimentado, tiene la función de transferencia GDS por HDS, ¿cierto? O sea, a lazo abierto es esto nomás, ¿sí? Entonces, obviamente la función de transferencia del sistema a lazo abierto es 1 sobre S más 1 factor de S más 2. A lazo abierto, pues nosotros ya en forma relativa sabemos que tiene un polo en menos 1 y otro polo en menos 2, ¿no? O sea que a lazo abierto es estable, ¿no? Sus polos están ubicados aquí en ese plano izquierdo del plano complejo S. El sistema a lazo abierto es estable, ¿no? Pero digamos que nos dicen, diseñe un controlador basado en estabilidad. Es decir, establezca qué valores de K hacen que el sistema a lazo cerrado sea estable. Entonces, a lazo abierto es estable, ¿no? Pero queremos diseñar un controlador basado en estabilidad, o sea, lo que nos pide es calcular el valor de esta variable K, de tal manera que el sistema sea estable a lazo cerrado. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener la función de transferencia del sistema a lazo cerrado. Entonces la función de transferencia del lazo cerrado, ya teniendo en cuenta el valor de K, es K por GDS sobre 1 más K por GDS por HDS. Bueno, pues reemplazando, pues aquí nos daría K sobre GDS es S más 2 sobre 1 más K multiplicado por 1 sobre, pues aquí sería S más 1 factor de S más 2, ¿no? Entonces aquí haciendo como un denominador, entonces, bueno, aquí quedaría, voy a hacerlo paso a paso, K sobre S más 2 sobre S más 1 factor de S más 2 más K todo sobre S más 1 factor de S más 2. Entonces ahora hacemos producto de medios, producto de extremos. Digamos que este término con este término se van, ¿cierto? Bueno, y aquí nos quedaría K factor de S más 1 sobre, bueno, voy a hacer el producto de esto una vez, quedaría S cuadrado
más 2 más 1, 3S, más 1 por 2 más 2 más K. Y lo que, como vamos a hacer análisis de estabilidad, el polígono característico del sistema lazo cerrado, ¿cuál es? El denominador. S cuadrado más 3S más 2 más K. Entonces aquí vamos a aplicar el criterio de Routh-Hurwitz para establecer qué valores de K hacen que el sistema sea estable, ¿no? ¿Qué valores de K hacen que el sistema sea estable? O sea, que garantice que todos los polos estén en el plano izquierdo del plano complejo S. Pues lo hacemos mediante el criterio de Routh-Hurwitz. Y eso nos va a dar un intervalo de valores de K que hacen que el sistema sea estable. ¿Sí? Bueno, es lo que ya hice acá. Bueno, entonces volvemos. El polígono característico del sistema lazo cerrado es igual a S cuadrado más 3S más 2 más K, ¿no? Es lo mismo que está acá. Bien. Bien, entonces vamos a construir el arreglo de Routh-Hurwitz. Entonces, partiendo del hecho de que el polígono característico es S cuadrado más 3S más 2 más K. Entonces, ¿cuál es el orden del polinomio? Pues es 2, el máximo, y es par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero los coeficientes pares se colocan acá. Entonces, este sería, por ejemplo, voy a colocarlo con otro nombre, numerito. Entonces, aquí sería el coeficiente A sub 2, A sub 1, y todo esto sería el coeficiente A sub 0, ¿no? Entonces, como es par, entonces acá que colocamos A sub 2 y A sub 0. Y en el siguiente que colocamos el coeficiente impar, A sub 1, ¿no? Entonces ya reemplazamos A sub 2 es 1, el coeficiente sub 0 es K más 2 o 2 más K y A sub 1, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues construimos el arreglo, ¿no? Entonces voy a hacerlo aquí paso a paso. La idea es obtener el coeficiente, digamos aquí, B sub 0, ¿no? Entonces, B sub 0 ¿a qué es igual? Pues va a ser igual al menos determinante de quién. Entonces, aquí sería 1, 3, y ya sabemos que es 1, 3. El siguiente elemento sería K más 2, y aquí 0. Y todo se divide sobre 3, ¿no? Sobre 3. ¿Y esto qué nos da? Entonces nos da menos, entonces 1 por 0, 0, ¿sí? Menos 3 por K más 2, entonces aquí menos 3 por K más 2, y todo se divide sobre 3, ¿cierto? Menos por menos da más, y 3 se va con 3, entonces K más 2, ¿sí? Pues obviamente este término es igual a este. Entonces, como ya tenemos el arreglo, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Ver cuáles son las condiciones, o sea, ver la primera columna, ¿no? Y para que el sistema sea estable, como tal, en este caso, pues ya es el polinomio al lazo cerrado, que se debe garantizar que en esa primera columna no hayan cambios de signos. Obviamente el primer coeficiente es positivo, el segundo es positivo. Entonces, para que el sistema sea estable, ¿qué se tiene que garantizar? Que este término sea positivo, o sea, se debe garantizar que K más 2 tiene que ser mayor que 0. Entonces acá se van planteando inecuaciones, ¿no? Se van planteando esas inecuaciones. Entonces, pues aquí lo que hacemos es simplemente despejar, ¿no? Entonces, para que el sistema sea estable, K tiene que ser mayor que menos 2. Obviamente, si uno se ubica en la recta real, ¿sí? Entonces, aquí está 0. Aquí está, por ejemplo, aquí está 1, aquí está 2, aquí está menos 1, aquí está menos 2. Entonces, como es un intervalo abierto, ¿sí? Como es un intervalo estrictamente mayor, entonces podemos decir que acá es un intervalo abierto. Entonces, esa inecuación nos define que cualquier valor de K mayor que 2, ¿sí? No incluye mayor que menos 2, perdón, no incluye el valor menos 2, hace que el sistema sea estable a lazo abierto. Obviamente, si K es igual a 2, el sistema tendría un polo en S igual a 0, o sea, tendría estabilidad marginal, ¿sí? Entonces, ver qué es el procedimiento, y aquí hemos diseñado nuestro primer controlador basado en estabilidad. Entonces, les voy a mostrar, pues, ahora cómo verificamos esto en MATLAB, y es lo que les digo, que de aquí en adelante vamos a utilizar estas herramientas de aquí en adelante en nuestro curso, ¿no? Entonces, hay una herramienta que se llama SISO Tool. Entonces, SISO Tool
Es una herramienta para análisis de sistemas de control CISO, como dice CISO Tool. De pronto hay diferentes versiones, yo tengo la versión 2015 viejita, porque ya me mañé con ella, pero bueno, en diferentes versiones cambia un poquito el ambiente, pero son los mismos bloques, ¿no? Entonces, cuando uno habla de CISO Tool, se abren estas dos ventanas. Digamos que esta ventana, la que estoy acá señalando, voy a hacerlo aquí con, utilizar este cursorcito para explicar mucho mejor. Entonces, en esta ventana, lo que nos muestra es la configuración del sistema alimentado. Pues esta es la arquitectura básica. Este elemento que es un precompensador, normalmente es unitario. Aquí, que va a ser el controlador, en este caso va a ser nuestra ganancia K, ¿sí? Donde está el controlador, la planta, ¿cierto? Y el sensor, ¿no? Entonces, esta es una arquitectura. Pero también hay otras arquitecturas que varían un poco, ¿no? Pero esta es la más convencional. Entonces aquí se puede utilizar, por ejemplo, miren, aquí obviamente está la referencia, ¿sí? Aquí observamos, esta es la arquitectura convencional, la referencia, la salida, la señal de control, aquí está la señal del error, aquí está la señal de alimentación, ¿sí? Y todo esto son perturbaciones, ¿sí? Son perturbaciones. Y obviamente la realimentación es negativa, pero aquí también hay otras arquitecturas, ¿no? Está esta, ¿sí? Donde el controlador ya está en el lazo de realimentación. Ahí está donde el precompensador pues suma a la señal de control. Esta que se conoce como un control de fase partida, o son dos controladores, ¿sí? En paralelo. O este que es un controlador para múltiples sistemas. O este que es un controlador en cascada, ¿sí? Pero son arquitecturas de control un poco avanzadas. Este es el que vamos a utilizar, entonces, esa es la primera ventana. ¿Qué arquitectura vamos a tener? ¿Listo? Bueno. Y la segunda ventana, pues, es en el ambiente donde vamos a trabajar. Entonces, acá, pongan atención, porque esto, de aquí en adelante, es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, en el ambiente de trabajo nos muestra el lugar de las raíces, aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Este es el lugar de las raíces, que es el locus, ¿sí? Que lo vamos a interpretar. Aquí el diagrama de Bode del sistema lazo cerrado, pero más adelante nos interesa el diagrama de Bode a lazo abierto. Y aquí hay unos menús de diseño, nos permite ubicar polos, ceros del controlador, manipular, bueno, y herramientas de análisis para ver las salidas, ¿no? Y algunas herramientas, porque aquí también podemos trabajar con sistemas de control discretos. Por ahora estamos trabajando con sistemas de control analógicos. Entonces, lo primero que uno hace, pues, bueno, tengo que hacerlo acá en MATLAB, es definir la función de la planta y el sensor, ¿no? Entonces, la planta, que es igual a transfer function, según nuestro ejemplo, numerador 1, y el denominador, según nuestro ejercicio, es 1 sobre S más 2, 1 sobre S más 2, entonces 1 sobre, entonces aquí S más, 1 sobre S más 2. Esa es nuestra planta. Tenemos el sensor, ¿sí? Que es el transfer function, que es 1 sobre, si no estoy mal, S más 1. Obviamente aquí, pues aprovechando, ¿cuál sería la función de transferencia del sistema lazo abierto? Pues la función de transferencia del sistema lazo abierto es G por H. Y, por ejemplo, esa función a lazo abierto, pues podemos calcularle en lugar de las raíces, función de transferencia del sistema a lazo abierto, y pues nos debe mostrar que los polos están en el semiplano izquierdo, ¿no? ¿Sí? Son los dos polos, el semiplano izquierdo, el sistema es estable. A lazo abierto, inclusive viendo la respuesta al escalón del sistema a lazo abierto, también podemos establecer si el sistema es estable. Entonces, obviamente los dos polos son reales. Entonces, observen, el sistema es estable, tiene un comportamiento de primer orden porque ante un estímulo acotado, que es el escalón, su respuesta al escalón es acotada, ¿no? Bueno, pero entonces, como ya definimos G y H, entonces aquí en CISO Tool, vamos a File y vamos a importar. ¿Importar de dónde? Del Workspace de MATLAB. Entonces, en G. Entonces, hacemos clic donde está G, buscamos, y aquí, pues ya lo llamamos G, ¿no? Opción de la planta. Entonces, importar, close. Donde está H, pues es donde está el sensor. Entonces, browse,
colocamos H import clause. Y ya, el controlador es el que vamos a manipular, ahorita les voy a mostrar. Ok. Entonces lo que podemos observar ahí es que inicialmente el controlador tiene ganancia unitaria, ¿cierto? Y según lo que nosotros definimos en el diseño, ¿sí? Para que el sistema fuera estable, K debe ser mayor que menos 2. Pues obviamente acá en este caso K es igual al controlador, igual a 1, pues el sistema es estable, ¿no? Entonces lo que observamos acá en el RLocus, lo que observamos aquí con estas X son los polos a lazo abierto. Este y este son los polos a lazo abierto. Observen, menos 1 y menos 2 son los polos a lazo abierto. Y lo que se observa aquí en como un circulito fucsia son los polos a lazo cerrado. Y obviamente aquí está el límite de la estabilidad. Entonces observen que esos polos a lazo abierto y a lazo cerrado están en el plano izquierdo del plano complejo S, luego el sistema es estable. Y obviamente eso se debe a que a lazo cerrado la ganancia es 0, es 1, ¿no? Y cumple con el diseño que hicimos basado en estabilidad, ¿no? Aquí lo que podemos observar a mano, bueno, acá me interesa a mano derecha, pues es la respuesta en frecuencia del sistema. El margen de ganancia es infinito, el margen de fase es infinito, luego quiere decir que el sistema a lazo cerrado es estable, ¿no? Y aquí vamos a, voy a abrir de una vez esto, análisis. En análisis vamos a colocar pues la respuesta al escalón del sistema, ¿sí? Entonces, en análisis, la respuesta al escalón, aquí lo que nos muestra, voy a hacerlo acá, sí. Lo que nos da en la línea verde es la señal de control, ¿sí? Lo que uno tiene que ver ahí que la señal de control sea implemental, es una señal de control. Si hablamos en voltios, de 1 voltio, 0.5 voltios, o sea que está muy bien, ¿cierto? Esta sería la señal de control UDS. Y lo que tenemos aquí en azul, pues es la salida. Y la salida. Obviamente la salida, miren, converge, luego es estable, ¿no? Que es lo que nos interesa inicialmente, ¿no? Y ahora lo que voy a modificar acá es el controlador. Entonces, editar el compensador o controlador. Entonces ahí lo que se abre es esta ventanita y aquí es donde vamos a modificar en los intervalos que dijimos que el sistema era estable o no. Voy a subir esto un poquito acá. Esto lo voy a bajar acá. Entonces observen que el controlador está en 1, es una ganancia estática. Obviamente aquí podemos colocar polos, ¿sí? Acá podemos colocar polo 0, ¿sí? Pero por ahora es un controlador proporcional, que es nuestro diseño más sencillo. Entonces observen que voy a colocarle, por ejemplo, 2, ¿sí? Entonces automáticamente la dinámica cambia, ¿sí? Observen que cambia un poquito, hay más señal de control, varía un poco la ubicación de los polos, ¿no? Le voy a colocar menos 1, que está dentro del intervalo de estabilidad, ¿no? Entonces en menos 1. Lo que observamos es que observen que ya los polos cambian, ¿sí? Los polos a lazo cerrado cambian, ¿no? Los fucsia, ¿sí? Y obviamente la respuesta aquí, pues, cambia de signo porque es un controlador que cambia el signo, pero sigue siendo convergente, ¿no? Y observen lo que voy a hacer acá. Voy a manipular los polos a lazo cerrado, que son los fucsia, y observen aquí cómo se va manipulando, cómo se va moviendo el valor del controlador. Entonces, acá voy a seleccionando y voy arrastrando, miren, ¿sí? Pero ubiqué ahí, digamos que todavía el controlador está dentro de la región que es estable, ¿no? ¿Sí? Inclusive acá le voy a colocar nuevamente 1 y observen que acá yo puedo manipular los polos, ¿sí? La ganancia, ¿sí? Ahí se ve que cambia la ganancia, ¿sí? Y obviamente cambia la respuesta, cambian todas las condiciones, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es ver, bueno, todos esos valores, el sistema siempre va a ser estable, pero ¿qué pasa cuando le colocamos, voy a colocarlo en menos 1? Y voy a arrastrar los polos hasta cuando la ganancia de menos 2. Exactamente en menos 2. En menos 2, ¿qué pasa? El sistema es marginalmente estable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la entrada es un escalón y la salida, ¿qué es? Como podemos observar acá, una rampa, ¿sí? Entonces ahí el sistema es críticamente estable, ¿no? Entonces aquí el sistema... Esta es la señal, esta es la señal de control y esta es la señal de salida. La entrada fue un escalón y la salida es una rampa.
Entonces, ¿qué significa? Que el sistema es críticamente estable, o sea, ese valor no está en el intervalo de estabilidad, ¿sí? Y por último, pues obviamente si seguimos modificando acá, moviendo los polos, miren, este polo ya va a estar aquí en el semiplano derecho del plano complejo S, y este polo va a estar en el semiplano izquierdo del plano complejo S, este en el semiplano derecho, luego ya el sistema es inestable. Y si observamos las respuestas, pues obviamente las respuestas son divergentes, luego significa que el sistema ya es inestable, ¿no? Pero si los polos los metemos en el semiplano izquierdo del plano complejo S, pues el sistema va a converger, ¿sí? Entonces esta herramienta pues nos va a servir para analizar la respuesta de los sistemas de control, ¿sí? Bueno, y ya para finalizar y que ustedes lo vayan haciendo, pues hay una plantilla que la idea es que se construya en control. Es una plantillita que también nos va a servir, que se hace en Simulink. Se las voy a mostrar y vamos a verificar el comportamiento del sistema, pero adicionalmente frente a perturbaciones, lo que les decía, ¿no? Las perturbaciones. Entonces, acá está. Aquí a simulaciones. Hay una que se llama plantilla por acá. Yo la tengo creada para que ustedes la creen. Entonces, obviamente ustedes ingresan acá desde MATLAB con el comando Simulink y ahí aparecen las librerías de Simulink, ¿no? Entonces esta es la plantillita de control y esta es la librería de Simulink. Bueno, aquí voy a quitar este generador de rampa y voy a colocar un escalón de entrada. Entonces el escalón de entrada vamos aquí a fuentes, sources, y voy a utilizar aquí, vamos a buscar el escalón step. Este sumador, pues les voy a ir mostrando rápidamente dónde sale, ¿no? El sumador viene aquí de Math Operations. Entonces es un sumador, lo que pasa es que tiene que tenerse la configuración de la alimentación negativa. Aquí el controlador, entonces voy a colocarle inicialmente 1. ¿Sí? Este bloquecito de saturación, pues lo voy a obviar inicialmente, es para ver si la señal de control se satura o no, por ahora no me interesa. Aquí voy a colocar, creo que ya definí GLA, ¿cierto? Entonces es la función de transferencia del sistema a lazo abierto. Este es otro sumador. Y aquí está la perturbación. Entonces, si el escalón, observen, si el escalón está entre 0 y 1, ¿sí? Valor inicial 0, valor final 1, y el escalón se produce en un segundo, digamos que la perturbación debe ser un 10% de este escalón, ¿no? Entonces, en un sistema de control real, si ustedes van a controlar una temperatura a 100 grados centígrados, las perturbaciones no pueden superar 10 grados centígrados. O sea, es imposible que usted tenga un sistema trabajando a 100 grados centígrados y de un momento a otro pase a 50. Entonces, por ejemplo, entre 10 es tolerable. Aquí está el tiempo de simulación y la perturbación, voy a dejarla en 10 segundos. En 10 segundos. En 10 segundos y con un valor final de 0.1, o sea, un 10% de real. De igual manera, pues aquí se colocó un scope, ¿cierto? En ese scope, pues se le agregaron, aquí en configuración, se le agregaron 3 ejes, ¿sí? Porque estas son las señales que nos interesa ver en todo sistema de control. Y son las que se deben ver cuando se haga el proyecto. Entonces, observen, la referencia o set point, ¿sí? La señal de salida. Acá vamos a ver simultáneamente referencia y señal de salida. Aquí estaría la que sale el comparador, la señal de error, y la que sale, la energía que se le entrega a la planta, que es la señal de control. Entonces aquí vamos a ver esas señales. Entonces con ganancia unitaria, vamos a ver cómo nos va. Pues con ganancia unitaria vamos a hacer el análisis de las respuestas del sistema. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las explicaciones del diseño? Que el sistema se estabilice, ¿no? Entonces, si observamos acá, esta es la entrada, el escalón, la referencia, y esta es la salida. Pues obviamente la salida es estable porque converge, ¿no? Y si se presenta aquí la perturbación, que se presentó a los 10 segundos, pues el sistema sigue siendo estable.
Entonces el sistema es estable frente al estímulo de entrada y a la perturbación. Lo que sí observamos acá es que va a haber un error en estado estacionario, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pues la idea es que la referencia siga perfectamente digamos que la salida más bien sea igual a la referencia. No lo hace, pero en este caso el objetivo del control solo es uno, la estabilidad, ¿sí? Aquí lo que observamos, esta señal que está en el medio, pues es la señal de control, ¿no? Esta es la señal de control. Y esta señal, pues obviamente si hablamos de voltios, pues estaría entre 1 y 0 voltios. Eso significa que es implementable, está muy bien, ¿no? Obviamente, y esta es la señal del error, ¿no? La que tenemos acá en la parte inferior, la señal del error. Y observamos que el error es finito, ¿no? Hay error en estado estacionario. Eso sí quiere decir que la salida no es exactamente igual a la entrada, ¿no? El sistema es estable, ¿sí? Voy a cambiar aquí las condiciones del controlador. Voy a colocarle, por ejemplo, 20. Pues va a estar dentro del rango de estabilidad, ¿cierto? Pero lo que vamos a observar muy posiblemente, los que sí observen la respuesta. Digamos que aquí tenemos la referencia y la respuesta de la salida ya pues es oscilatoria, subamortiguada. El sistema se estabiliza frente a la perturbación, miren, se estabiliza. Y aquí el error disminuyó. Entonces digamos que ese podría ser un controlador bastante bueno, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la señal de control, o sea, VS, miren, se hizo muy grande, ¿sí? Se hizo muy grande. Entonces, bueno, si trabajamos con amplificadores operacionales y trabajamos a 20 voltios, pues esta señal es implementable, ¿no? Pero si necesitamos entregar 100 voltios, 20 voltios, pues eso ya no sería implementable físicamente. Y lo que observamos acá, pues es el mismo error, ¿no? El error ante la entrada y aquí el error ante la perturbación que se presentó acá, ¿no? Obviamente aquí el error disminuye, ¿no? Pero el objetivo del sistema, ¿cuál es? La estabilidad. Entonces, si cumple esto, ya suficiente. Lo otro ya son condiciones dinámicas, ¿sí? Pero por ahora estamos diciendo controladores basados en estabilidad. Y ahora voy a colocar aquí el valor de -2. Estaríamos al límite de la estabilidad, ¿no? O sea, el sistema sería críticamente estable, lo que significa que el sistema es inestable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí aplicamos la entrada, la referencia, y la salida, que es una rampa, y va divergiendo. El error aquí va creciendo hasta infinito, pues es inestable. La señal de control, obviamente, miren, señales de control muy grandes en magnitud, -25, y el error, miren, conforme crece el tiempo, el error en estado estacionario se va incrementando, luego el sistema es inestable. Y en un valor de la ganancia que obviamente sea mucho más inestable, pues podemos colocarle acá -10, ¿no? Y el sistema va a seguir siendo inestable, ¿no? Inclusive mucho más inestable. Miren, las respuestas, la respuesta YDS ya es mucho más divergente, ¿sí? Aquí el error es mucho más grande, o sea, llega mucho más rápido, infinito, ¿sí? 10 a la 13, y la señal de control está por el orden de 10 a la 14, o sea que no es implementable. Bueno. Bien, muchachos, pues eso era lo que teníamos para hoy, revisar. La próxima sesión de clase, pues vamos a... Bueno, el próximo miércoles tenemos la presentación de las propuestas de los proyectos.